Vamos a ver un extra que estoy pensando si era buena idea o no hacerlo, pero yo creo que sí, que es sería el punto 4.6. Vamos a llamarle sustituciones de Euler. Y antes de hablar de estas sustituciones de Euler, eh, vamos a poner una integral que parece simple. Entonces vamos a poner antes de eso, lo pongo aquí dentro de este capítulo porque para no dejar este ejemplo sin pertenecer a alguno de los subtemas que hemos visto. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos, bueno, de hecho, déjenme ponerlo así porque el tema pasado fue la sustitución de Ballestas, entonces podría entrar ahí. Entonces, antes de ver esas sustituciones de Euler, vamos a ver la integral, a intentar calcular esta integral, la integral de x entre coseno de x por el coseno de pi cuartos menos x, diferencial de x. Entonces, eh, ¿qué es lo que podríamos intentar para resolver aquí? Pues, como habíamos mencionado en el tema de sustitución de Ballestas, cuando tenemos una función racional que tiene senos y cosenos, la sustitución de Ballestas puede ayudar a resolver esa integral, y es justamente lo que tenemos aquí. El problema es que tenemos este coseno de pi cuartos menos x, pero vamos a aplicar la teoría a ver qué sucede. Entonces sabemos que la sustitución es z igual a la tangente de x sobre 2, y vamos a necesitar el coseno y el seno también, porque si tomamos esto, tenemos el coseno de x por el coseno de pi cuartos menos x, aplicando la fórmula de la diferencia del coseno de una diferencia, nos queda como coseno de x, y esta parte de aquí sería coseno de pi cuartos por el coseno de x más el seno de pi cuartos por el seno de x, donde estamos aplicando la identidad coseno de a más menos b igual a coseno de a por coseno de b menos más seno de a por el seno de b. Y bueno, como sabemos, el coseno de pi cuartos es igual al seno de pi cuartos, que es 1 entre raíz de 2. Entonces el seno de 45 grados o de pi cuartos es ese valor donde el seno y el coseno valen lo mismo, y eso es 1 entre raíz de 2. Entonces esto nos quedaría como 1 entre raíz de 2 coseno de x por coseno de x más el seno de x. Entonces en esta sustitución vamos a necesitar el coseno y el seno también. Entonces el coseno de x era, déjenme ver acá, eso para estar seguro, sí, 1 menos z cuadrada entre 1 más z cuadrada, mientras que el seno de x es igual a 2z entre 1 más z cuadrada. Entonces puedo lanzarme, puedo intentar resolver esta integral haciendo esta sustitución. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la integral de x sobre coseno de x por coseno de pi cuartos menos x, diferencial de x es igual a la integral de x sobre 1 entre raíz de 2, que sería raíz de 2 saliendo,
por coseno cuadrado de x más coseno de x por el seno de x. Me quedaría así. Y si hago esta sustitución, entonces ¿qué me quedaría? Me quedaría que x, entonces de aquí tendría que x es igual a la tangente a la menos 1 de 2z. Entonces esto sería igual a la raíz de 2 por la integral de la tangente a la menos 1 de 2z diferencial de x que tenía por acá. No lo puse. Entonces estamos el de x que es similar al coseno, que nos queda como... No, al coseno no, al seno. 2 de z sobre... que era 1 más z cuadrada, si no estoy mal. Entonces sustituimos aquí, nos queda 2 de z entre 1 más z cuadrada entre coseno cuadrado 1 menos z cuadrado al cuadrado sobre 1 más z cuadrado al cuadrado más coseno por el seno, es decir, más 1 menos z cuadrado por 2z sobre 1 más z cuadrado al cuadrado, multiplicando este por este en el seno por el coseno de aquí. Entonces esto, uno de estos se va a ir con uno de estos de acá, y esta integral nos va a quedar como la raíz de 2 por la integral de el 2 que lo voy a sacar, tangente a la menos 1 de 2z por 1 más z al cuadrado diferencial de z sobre 1 menos z cuadrado por 1 menos z cuadrado más 2z. Entonces esto me quedaría, podría sacar un menos aquí, quedaría menos 2 raíz de 2 por la integral de la tangente a la menos 1 de 2z, 1 más z cuadrado, diferencial de z sobre 1 menos z cuadrado por z cuadrado menos 2z menos 1. Que no podemos factorizar, de hecho. Y esto que está aquí sería b cuadrada 4 menos 4ac es igual a 0. Entonces esta cosa se te iguala a menos b más menos raíz de b cuadrado, que es 4 menos 4a por c por menos 1. Entonces me da 4 y 4, 8. Bueno, da una cosa ahí que no me interesa poner. Entonces, en principio, esta integral que está aquí la transformaría en una integral de este estilo que tiene esa tangente a la menos 1 de 2z. Ahora, podríamos seguir intentando resolver la integral, pero surge la pregunta, ¿esta integral se puede resolver en términos de funciones elementales? Entonces vamos a poner aquí, podríamos seguir, pero es posible resolver esta integral en términos de funciones elementales. Bueno, vamos a ver, porque podríamos seguir intentando reducirla y nos va a quedar algo feo. O sea, esto es horrible porque tiene la tangente a la menos 1 aquí. Si no estuviera este término, entonces probablemente podríamos integrar esto haciendo las fracciones parciales. Pero esta tangente a la menos 1 obligaría a hacer quizá un método por partes quizá, pero quedaría demasiado complicado, y la razón es este pi cuartos menos x que está aquí. Entonces vamos a ver si es posible hacerlo.
Entonces vamos a llamar y a nuestra integral de x sobre coseno de x por coseno de pi cuartos menos x. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio. Nosotros sabemos de álgebra superior. O sea, y esto, bueno, lo van a ver en variable compleja también, pero se supone que es cálculo 2. Lo único que vieron en teoría es álgebra superior 1, álgebra superior 2 al mismo momento que están viendo esto. Entonces ahí estudiaron los números complejos y vieron la forma cis, y el coseno de x se puede escribir como e a la ix más e a la menos ix sobre 2, y el seno se puede escribir como e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Entonces recuerden que e a la ix se define como coseno de x más i seno de x. Entonces de esta definición, la forma cis, pueden obtener esto. O sea, tomando e a la menos ix como coseno de x menos i seno de x, sumando las dos, y entonces de ahí obtienen la expresión para el coseno, y restando las dos obtienen la expresión para el seno que tenemos aquí. Y vamos a decir que nuestro cambio de variable sea, vamos a hacer un cambio de variable y igual a e a la ix. Y a la ix. Entonces con este cambio nosotros tendríamos que el coseno de x se puede escribir como y. Entonces si y es esto implica que 1 entre e a la ix, que es e a la menos ix, es igual a y a la menos 1. Entonces esto de aquí sería coseno de x igual a y más y a la menos 1 sobre 2, en términos de esta variable y. Y el seno de x sería y menos y a la menos 1 sobre 2i. Entonces vamos a tener presente estas dos ecuaciones. Tenemos esto y tenemos esto de acá. Y como y es igual a e a la ix, entonces la diferencial de y sería la derivada de esto con respecto de x, que es una exponencial, vamos a tomarla igual, donde aquí la constante es el número imaginario i, que sigue siendo un número, no un número real, pero un número, por la derivada de esto con respecto de x. Entonces esto es igual a i por e a la ix diferencial de x. Entonces esto es igual a i por ese e a la ix es la y diferencial de x. Entonces la dx en mi integral, ya tengo bueno, y de aquí tendría que ix es igual al logaritmo natural de y esto implica que x es igual a 1 entre i logaritmo natural de y, pero como 1 entre i es menos i, entonces menos i logaritmo natural de y. Entonces esta dx se escribe como dy sobre iy. Entonces tengo el dx, tengo la x también, como menos i logaritmo natural de y ahora tengo que escribir esto de acá. Entonces coseno de x por el coseno de pi cuartos menos x, ya vimos que es 1 entre raíz de 2 por el coseno de x, por el coseno de x más el seno de x. ¿Sí? Eso lo vimos en el cambio anterior. Aquí está. Entonces, esto nos va a quedar como 1 entre raíz de 2, y ese coseno de x es y más y a la menos 1 sobre 2. Aquí tengo y más y a la menos 1 sobre 2 más y menos y a la menos 1 entre 2i. ¿De acuerdo? Entonces esto me va a quedar como 1 entre 2 raíz de 2 por 2, entonces me va a quedar 4.
y más y a la menos 1. Y luego voy a tener esto multiplicado por y más y a la menos 1 menos i. Entonces recuerden que ¿dónde está? ¿Dónde lo puse aquí? Pues 1 entre i es igual a menos i. Entonces, ¿cómo obtienen esto? Multiplicando por el menos i, el conjugado. Entonces me queda menos i entre menos i cuadrado, que es menos 1, con este me da más 1 y esto me queda igual a menos i. Entonces menos i por y menos y a la menos 1. De esa manera. Entonces, agrupando esto, me va a quedar 1 entre 4 raíz de 2 y más y a la menos 1 por y por 1 menos i más y a la menos 1 por 1 más i. Entonces simplemente estoy reagrupando esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? No sé qué tanto lo tenga que hacer. Mm, Entonces vamos a multiplicar. Entonces nos queda 1 entre 4 raíz de 2 por este por este. Me queda y cuadrada, 1 menos i, más y por y a la menos 1, 1 más i, más y a la menos 1 por y, 1 menos i, más y a la menos 1 al cuadrado, o sea, y a la menos 2. Vamos a ponerlo así, y a la menos 1 por y a la menos 1 por 1 más i. Y entonces esto nos queda como 1 entre 4 raíz de 2 por y cuadrada, 1 menos i, eh, más 1 más i, más 1 menos i, más y a la menos 2 por 1 más i. Y entonces, si es y a la menos 2, vamos a escribir esto como 1 entre y al cuadrado. Entonces, esto es igual a 1 entre 4 raíz de 2 por y cuadrado, 1 menos i. Entonces voy a hacerlo así sin saltarme pasos. Aquí es 1 más 1, 2, i menos i 0, más 1 más i sobre y al cuadrado. Entonces multiplico todo por y al cuadrado aquí, y al cuadrado entre y cuadrado, y aquí tengo 2y cuadrado entre y cuadrado. Entonces esto me queda como 1 entre 4 raíz de 2 por 1 entre y cuadrado por y a la cuarta, 1 menos i, más 2y al cuadrado, más 1 más i. Y ahora factorizo este, entonces me va a quedar 1 menos i sobre 4 raíz de 2y al cuadrado por y cuarta más 2y cuadrada sobre 1 menos i más 1 más i sobre 1 menos i. ¿De acuerdo? Estoy factorizando este término de aquí. Entonces si multiplico esto por esto, me va a regresar a lo que tengo acá. Ahora, voy a ponerlo aquí en otro color. 1 entre 1 menos i va a ser igual a 1 entre 1 menos i. Tengo que multiplicar por el conjugado siempre.
que así les enseñaron a dividir entre números complejos. Entonces, este nos va a quedar como uno más i, y esto me queda uno menos i al cuadrado. Entonces i al cuadrado es menos uno, entonces esto me queda uno más i sobre 2. Esto de aquí. Y este sería uno más i entre uno menos i. Es uno más i entre uno menos i. Conjugado del de abajo es uno más i. Y esto me queda como 1 más i, entonces me queda más 2i más i al cuadrado sobre 1 menos i al cuadrado. Entonces esto me queda 2i, porque 1 al cuadrado es menos 1, más 1 es 0, me queda 2i, y aquí es menos 1 por menos, es más. Aquí me queda 2, esto es igual a i. Muy bien, entonces, ¿qué estamos usando aquí? Si tenemos z, entonces si tenemos 1 entre z, ese 1 entre z es 1 entre z por z conjugado entre z conjugado. Entonces la división es z conjugado entre z por z conjugado y se hace la operación, donde z es igual a más ib. Entonces el conjugado es a menos ib. Por eso aquí estoy multiplicando por el conjugado de 1 menos i, sería 1 más i entre 1 más i, que sería 1. Entonces no altero la igualdad de acá, divido y obtengo esto. Entonces con estas operaciones tendría que esto es igual a 1 menos i sobre 4 raíz de 2 y al cuadrado por y cuarta más pero este es igual a 1 más i sobre 2, que se cancela con entonces me queda 1 más i y al cuadrado, y este de aquí que es igual a i, entonces más i. Y esto sería justamente coseno de x, coseno de pi cuartos menos x. Entonces, la integral de x entre coseno de x por coseno de pi cuartos menos x diferencial de x va a ser igual a la integral de x, que en este caso es menos i logaritmo natural de y, por diferencial de x, que es dy entre y, sobre este que es este de aquí, o sea, vamos a ponerlo así, 1 menos i sobre 4 raíz de 2y cuadrado por y cuarta más 1 más i por y cuadrada más i. Entonces recuerden que todo esto que estamos haciendo es como para aquellos que no somos tan hábiles y necesitamos ver como el procedimiento. Entonces, si ya lo saben y lo ven directo, pues se evitan ver todo esto, e incluso ustedes mismos lo pueden hacer sin ver a alguien más. Pero si no, para eso es el curso. Vamos, entonces esto va a ser igual, y cancela y entonces vamos a tener menos la integral de logaritmo natural de y esto que está acá sube por 4 raíz de 2y al cuadrado entre 1 menos i por y cuarta más 1 más y cuadrada más i, diferencial de y. Entonces esta y cuadrada se va con esta de aquí, esto lo saco, las constantes salen, y esto va a ser igual a
o lo dejamos simplemente adentro porque es justamente lo que queremos ver. Entonces esto es igual a menos la integral de logaritmo natural de y voy a poner en otro color el resto, que es eh, no, aquí no sé si esté bien, me haya faltado ese 4 que te saca un 2. Ah, claro, claro. Ah, no es cierto, está bien. Uno más i sobre 2 se cancela, me queda ese. No creo que está correcto, no sé. Eh, sería así. Y bueno, este uno entre uno menos i ya lo tenía acá. Ese es uno más i sobre 2. Entonces o sea, uno entre uno menos i es igual a uno más i sobre 2. Lo sustituyo aquí, me va a quedar 1 más i. Este 2 va a dividir a esto, entonces me va a quedar 2 raíz de 2 por y sobre y cuarta más uno más y cuadrada más i diferencial de y. Entonces, esta es la integral con ese cambio de variable que hicimos, utilizando el hecho de que sabemos cómo dar las funciones seno y coseno en términos de la exponencial compleja, nos da una integral de esta forma. Entonces, es una integral del tipo una función logaritmo por una función racional diferencial de y, donde esta función r de y es esta que hemos encontrado aquí, con este menos sería menos 2 raíz de 2, 1 más i por y sobre y cuarta más 1 más i y cuadrada más i. Entonces, esta es una función racional que pertenece que está en el campo de los complejos. Entonces, porque los coeficientes son complejos para estos polinomios. Entonces, tanto y cuarta más 1 más y cuadrada más i es un polinomio en los números complejos, porque los coeficientes son complejos, 1 más i e i. Y este otro de aquí también, o sea, este y, 1 más i, bueno, déjenme ponerlo bien. Y este menos 2 raíz de 2, 1 más i, también es un polinomio que está en el campo de los complejos. Entonces, esta es una función racional en el campo de los números complejos, no importa. Lo importante es que es una función racional por un logaritmo natural de y. Entonces, llegamos a que la integral de x entre coseno de x, coseno de pi cuartos menos x diferencial de x es igual a la integral del logaritmo natural de y por una función racional de y, donde esta r de y es esto, y la y es igual a e a la ix. Entonces, ya que hemos escrito esta integral que realmente tiene esta forma oculta, vamos a ver que de hecho cuando hablé del teorema de Liouville y el algoritmo de Rich, lo vimos para el caso de una función que se podía integrar. Entonces, en este caso lo vamos a usar para ver que esta función no se puede integrar en términos de funciones elementales. Entonces, lo que decía es que
si tenemos una función en un campo lineal f, en este caso que son los complejos, tiene una primitiva expresable por funciones elementales sobre f, entonces va a existir una extensión algebraica que llamamos C del campo f, y las funciones r de x, g, j, ¿se acuerdan? Tal que la primitiva se puede escribir en la siguiente manera, o sea, vamos a ponerlo, sabemos que por el algoritmo de Rich, que la integral de f de x se tiene que escribir, y que viene del teorema de Liouville, como una función racional. Voy a ponerle, aquí le puse r, voy a poner una función racional r' de x más la suma desde j igual a 1 hasta n de coeficientes cj por el logaritmo natural de gj de x. Entonces, donde bueno, es que esa r' se puede... Vale, voy a dejarla así como r de x, pero entendiendo que no es la r que hemos calculado aquí. Entonces, donde esta r de x, si no va a parecer que es derivada. Donde esa r de x y las gj son funciones algebraicas sobre el campo f, que puede ser los números reales o los complejos. Entonces, eso significa que no pueden ser potencias de logaritmo natural ni factores de logaritmo multiplicando funciones algebraicas. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo que la integral tiene una función primitiva elemental sobre, en este caso, el campo f, que en este caso del cambio que hicimos resulta que son los complejos, que depende de x, del seno de x, del coseno de x. Tras el cambio de variable, y igual a e a la ix, esto equivale a que la función que acabamos de encontrar, r de y por el logaritmo natural de y, tiene una primitiva elemental sobre el campo de los complejos de y logaritmo natural de y. Entonces estamos suponiendo que esta cosa, o sea que la función original tiene una primitiva escrita en términos de funciones elementales, pero eso significa que si esta función tiene esa expresión, tras el cambio de variable y igual a e a la x, esta función de aquí, que es equivalente a esta, o sea el logaritmo natural de y por r de y, tiene una función primitiva elemental que se puede escribir como, y aquí estamos abusando de la notación, una función racional, otra, que en este caso sería r de y, vamos a decir r, es que no es la misma, ¿cómo la diferencio? Vamos a ponerle r barrita arriba de y, más la suma, es igual a 1 hasta n de ci, de cj, como le habíamos puesto, de cj por el logaritmo natural de funciones gj que dependen de y. Entonces, donde r de y gj de y para toda j son algebraicas. Sobre el campo c de y. Y las cj son constantes, o sea, en el campo de los complejos.
Entonces, si se puede escribir así, derivando, tendríamos que r barra prima de y más la suma desde j igual a 1 hasta n de cj por la derivada de estos logaritmos, que es 1 entre gj de y por la derivada de esto con respecto de y, es la derivada de la función, de esta función de aquí. Entonces, este lado nos dice que es, o sea, este lado es la suma de la derivada de una función algebraica, que es una función algebraica sobre C. Que es algebraica sobre C. Eso es muy fácil probarlo. Si tenemos una función que es algebraica sobre un campo F, entonces la derivada es algebraica sobre el campo F. Y si quieren eso lo hago ahora. Vamos a poner un asterisco, pero esto es cierto. Entonces es la suma de una función, de la derivada de una función algebraica que es algebraica y y términos gj' sobre gj de y, que son derivadas logarítmicas de funciones algebraicas, que también es algebraica. Entonces, que son algebraicas. Y entonces, por la definición de funciones elementales, esto implica que esa expresión está dada en términos de funciones elementales. Ahora, entonces, este lado de aquí no contiene ninguna función logarítmica, ninguna función trascendente, porque todas son algebraicas. Ahora, pero digamos, del teorema fundamental del cálculo, si yo tengo que esta expresión es mi integral de r de y sin barrita logaritmo natural de y, entonces por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esto tiene que ser igual a esto. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, r de y logaritmo natural de y debe de ser igual a r barra de y prima más la suma desde j igual a 1 hasta n de cj por gj prima de y sobre gj de y, pero todas estas son algebraicas. Pero del lado izquierdo, Ln de y no es algebraica. Entonces, contradicción. Por lo tanto, la integral de r de y, el logaritmo natural de y no puede escribirse en términos de funciones elementales. Entonces, no importa cuánto intentemos, como acá que habíamos dado el cambio de Ballestas, lo habíamos transformado a esta integral, y no importa qué otro cambio hiciéramos, nos iba a tirar otra integral que no íbamos a poder resolver, y no importa qué cambio siguiéramos aplicando, la integral que queda aquí no se puede resolver en términos de funciones elementales. Entonces, eso significa que la integral de x sobre coseno de x por el coseno de pi cuartos menos x, algo que se ve tan
Nos incluso uno pensaría, bueno, que se puede integrar esto, pues resulta que no, no es integrable en términos de funciones elementales. Y eso es por el algoritmo de Rich. De Rich. Ahora quedó una cosa aquí pendiente, que es demostrar esto, que era si vamos a llenar ese hueco aquí. Si tengo U, que es algebraica, sobre un campo F con derivación, es decir, que sea derivable. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso F igual a los complejos de X, entonces la derivada es algebraica sobre el campo F, que es lo que usamos acá para demostrar que justamente esto, la derivada de una función algebraica sigue siendo algebraica, y entonces no es posible que una expresión algebraica sea igual a algo que tiene un logaritmo, que es una función trascendente, como ya habíamos demostrado también. De hecho, eso aquí habíamos demostrado antes, que el logaritmo natural de x es trascendente. Entonces, demostrando esto, tendríamos nuestra prueba bastante formal. Entonces, por definición, que esto lo vimos en la parte de logaritmos, U es algebraico sobre el campo F si existe un polinomio P, polinomio no nulo, o sea, ese P que pertenece al campo F, vamos a decir de X. Los polinomios con coeficientes en F, en nuestro caso en los complejos, tal que al evaluarlo ahí, ese polinomio se anula. Entonces, ese P de X lo vamos a dar como la suma desde igual a 0 hasta n de A a la I por XI, donde los A's están en el campo F, para toda I desde 0 hasta n. Entonces, esto implica que como P de U es igual a 0, la derivada de P con respecto de X de U es igual a 0, donde P de U es igual a la suma desde igual a 0 hasta n de AI por U a la I. Entonces, la derivada con respecto de X de este polinomio, vamos a ver, de P de U, entonces esto es cierto, pues la derivada con respecto de X de P de U es igual a la suma desde igual a 0 hasta n de la derivada con respecto de X de AI U de I, que esto va a ser a la suma esta de AI' por UI más AI por UI'. Entonces, de hecho es, bueno, y esto es igual a la suma desde igual a 0 hasta n de AI', de AI' por UI más AI, voy a dejar un espacio acá, AI por la derivada de UI, pero esto sería bajar el exponente, entonces me va a quedar I por U a la I menos 1, por la derivada de U con respecto de X. Y entonces, como ese polinomio es 0, la derivada tiene que ser igual a 0 también.
Y entonces lo que tenemos es que si s, vamos a llamar s igual a la suma desde i igual a 0 hasta n de a a la i prima de u a la i, y t como la suma desde igual a 0 hasta n de i por a a la i u a la i menos 1, entonces lo que tenemos, entonces 1 equivale a la expresión s más t por u' igual a 0. Y entonces esto implica que la u' es igual a menos s sobre t, donde s y t pertenecen al campo en u. Y entonces esto lo que quiere decir es que la u' pertenece a f de u. Es decir, la u' pertenece al mismo campo algebraico generado por u, y en particular, vamos a ponerlo así, en particular u' es algebraico sobre f, y hemos demostrado esa proposición. Entonces la derivada de cualquier función algebraica es algebraica también. Entonces, a ver, por ejemplo, como para que quede un poquito más claro, por ejemplo, si yo tengo que u es igual a la raíz de x cuadrada más 1, entonces es algebraico, pues satisface que u menos u cuadrada menos x cuadrada más 1 es igual a 0. Y entonces si hago la derivada, esto me va a quedar 2u por u' menos 2x igual a 0, y esto lo que implica es que u' es igual a x sobre u, que es algebraico. Algebraico en c de x, pues pertenece al campo c de xu. Entonces esto justamente es lo que dice acá. Por lo tanto, esta integral, entonces la integral de x sobre coseno de x coseno de pi cuartos menos x es una integral llamada, ¿cómo le llaman? Trascendente no elemental de tipo logarítmico o de tipo logaritmo racional. Entonces sí, efectivamente hay una clasificación de todo este tipo de integrales. Son cosas que nunca se ven en la facultad, pero que con todo lo que hemos aprendido podemos entender ahora. Entonces, una integral tan simple como esta, después de hacer un cambio de variable adecuado, pudimos reducirla a su forma, a una forma función racional por logaritmo natural de y usando el teorema de Liouville, o aplicando el algoritmo de Ricci. Suponiendo que esa función se puede integrar en términos de funciones elementales, llegamos a una contradicción. Entonces, por lo tanto, esa integral no se puede resolver en términos de funciones elementales. Entonces, estas integrales no, o sea, dentro de la teoría de integración, integrales en general del tipo r de y por logaritmo, o r de x en general, r de x logaritmo natural de x,
este, no admiten una solución en términos de funciones elementales, a menos que la integral sea una derivada logarítmica exacta, cosa que no ocurre, cosa que en nuestro caso no ocurre. Cosa que en nuestro caso no ocurre. Entonces, en el contexto de la teoría de integración o de la teoría de Liouville que se conoce en general, esta es una integral que no tiene una solución en términos de funciones elementales. Entonces ahora, pero esa integral se puede escribir en términos de otras funciones. Entonces, sigamos trabajando con esa integral. Teníamos que la integral de x entre coseno de x, coseno de pi cuartos menos x, la pudimos escribir como menos 2 raíz de 2 por 1 más i por la integral de y, el logaritmo natural de y sobre el polinomio y cuarto más 1 más i cuarta más i, si no me equivoco. Para corroborar. Exactamente. Entonces, esto de aquí lo podemos factorizar. O sea, notar que y cuarta más 1 más i, y a la cuarta más i, lo podemos escribir como y cuadrada más 1 por y cuadrada más i. Entonces, así me queda y cuadrada por y cuadrada y cuarta, y cuadrada más i cuadrada y, o sea, aquí me equivoqué. Es decir, 1 más i por y cuadrada más 1 por i, que es igual a i. Entonces, esto lo puedo escribir así. Entonces, por lo tanto, esta integral la puedo escribir como menos 2 raíz de 2, 1 más i, por la integral de y, el logaritmo natural de y sobre y al cuadrado más 1 por y al cuadrado más i. Entonces, y cuadrada más 1 y y cuadrada más i son irreducibles en el campo R, es decir, no tienen raíces reales. Por supuesto, el teorema fundamental del álgebra dice que todo polinomio tiene al menos una raíz, o más bien que todo polinomio de grado n tiene n raíces, ya sean reales o complejas. Pero en este caso, cuando analizamos el método de las fracciones parciales, vimos que estos polinomios de grado 2 tendrían que ser, si no se podían resolver en el campo de los números reales, entonces los tratábamos de esa forma, como expresiones cuadráticas irreducibles. Entonces tenemos el polinomio y sobre y cuadrada más 1 por y cuadrada más i. Aplicando fracciones parciales, esto me queda como ay más b sobre y cuadrada más 1 más cy más d sobre y cuadrada más i. Entonces esto me queda como y igual a y más b por y cuadrada más i más cy más d por y cuadrada más 1. Entonces queda como y igual a por y al cubo más a y más b y cuadrado más b por i
más cy al cubo más cy más dy cuadrada más d. Entonces factorizando todo me queda a más c por y al cubo más b más d y al cuadrado más ai más c por y más d más bi. Y entonces igualando polinomios, esto sí, solo si a más c es igual a 0, b más d es igual a 0, ai más c es igual a 1 y bi más d es igual a 0. Entonces de esta ecuación obtenemos que a es igual a menos c. A es igual a menos c. Entonces de acá tenemos que ai más c, que es igual a menos a, es igual a por i menos 1, que es igual a 1. Y entonces a es igual a 1 entre i menos 1. No entre i menos 1, que si multiplicamos por su conjugado, vamos a ver si nos conviene hacer esto. Nos queda i más 1 sobre i cuadrada, que es menos 1, menos 1, nos queda igual a menos 2. O sea, nos queda como i cuadrada menos 1 es igual a i más 1 entre menos 2. Y entonces este a, este c, déjenme ponerlo mejor, c igual a menos a, es igual a i más 1 sobre 2. Y de acá tenemos que la d es igual a menos b. De acá abajo tengo que bi menos b es igual a b por i menos 1, eso es igual a 0, entonces b es igual a 0. Y de acá tengo que d es igual a 0. Entonces, esto implica que y entre y cuadrada más 1 por y cuadrada más i se puede escribir como ay más b, es decir, menos i más 1 sobre 2 por y cuadrada más 1 más c por y, que es por y, más c por y, que es i más 1 sobre 2 por y cuadrada más i. Entonces, la integral de x de x sobre coseno de x coseno de pi cuartos menos x, que es igual a la integral de r de y por logaritmo natural de y, la puedo escribir como podemos hacerla por partes, claro. Entonces hacemos podemos hacer u igual al logaritmo natural de y, entonces du es dy sobre y, db r de y, y entonces b es la integral de r de y diferencial de y. Entonces esa integral es igual a quitando esta constante que vamos a dejar ahí afuera, es igual a menos 1 más i entre 2 por la integral de y entre y cuadrada más 1 más 1 más i sobre 2
por la integral de y cuadrada más i. Esto es menos 1 más i sobre 2. Esto es 2y, 2 arriba, 2 abajo. Entonces nos va a quedar un cuarto. Logaritmo natural de 1 más y al cuadrado. Y aquí más 1 más i sobre 4, logaritmo natural de y cuadrada más i. Es decir, esto nos queda como 1 más i sobre 4, logaritmo natural de y cuadrada más i sobre y cuadrada más 1. Entonces esta b es 1 más i sobre 4, logaritmo natural de y cuadrada más i sobre y cuadrada más 1. Y entonces esta integral me queda como igual a u por b menos r de y aquí me falta, déjenme poner eso, este es r de y la r de y sería eso por esta constante que es menos 2 raíz de 2 por 1 más i. Entonces al final esto sería, voy a ponerlo así. Entonces todo esto multiplicado por menos 2 raíz de 2, 1 más i. Entonces voy a ponerle aquí s igual a menos 2 raíz de 2 por 1 más i. Entonces realmente tenía que poner aquí esa s, y aquí ya la pongo así. Entonces, y aquí la pongo así. Entonces sería u por b, que es s menos 2 raíz de 2, 1 más i, por esto. Bueno, se lo quito, me queda 1 más i sobre 4, logaritmo natural de y cuadrada más i entre y cuadrada más 1 por logaritmo natural de y menos la integral de b de u. Menos la integral de esto con esto. Entonces va a quedar como más 2 raíz de 2 1 más i por la integral de por 1 más i sobre 4 por la integral de logaritmo natural de esto por este que sería entre y diferencial de y. Entonces quedaría como menos raíz de 2 sobre 2, 1 más i, logaritmo natural de
y cuadrada más i sobre y cuadrada más 1, logaritmo natural de y, más raíz de 2 sobre 2, 1 más i al cuadrado por la integral de y a la menos 1, logaritmo natural de y cuadrado más i sobre y cuadrado más 1, diferencial de y. Y bueno, y esta integral no se puede resolver en términos de funciones elementales. Esta es una integral que se llama, es una función que se llama la función de logaritmo. Entonces, se puede demostrar igual que hicimos con la anterior, es un logaritmo entre, de hecho es la misma demostración, un logaritmo de algo sobre y, esta es una función racional. Entonces, esta es una función en términos de funciones elementales, uno entre y, pero el logaritmo no. Y del otro lado, por el teorema de Liouville, la expresión tendría que estar en términos de funciones elementales, lo cual daría una contradicción exactamente igual que el razonamiento que seguimos para mostrar que esta integral no se podía hacer en términos de funciones elementales. Entonces se demuestra que esta se reduce, ese caso se reduce a que esta no se puede hacer en términos de funciones elementales. Y esta es una función de logaritmo. Pero bueno, eso no lo voy a poner, no sé si ponerlo. Aquí me faltó este al cuadrado. Entonces, esta no se puede resolver, tendría que hacerla con métodos numéricos o cualquier cosa. Entonces, la función de logaritmo se define como li2 de x como la integral de menos la integral de 0 a x del logaritmo natural de 1 menos t sobre t diferencial de t. Entonces, esta cosa que tenemos aquí, o sea, la integral de y a la menos 1, el logaritmo natural de y cuadrada más i entre y cuadrada más 1 de y, se puede escribir como dos integrales, que es la integral de y a la menos 1, logaritmo natural de y cuadrada más i de y menos la integral de y a la menos 1, logaritmo natural de y cuadrado más 1, diferencial de y, que tiene la forma que está aquí. Entonces, esto se puede escribir siguiendo esta definición como la función de logaritmo de menos y al cuadrado, y esta de aquí sería el de logaritmo de y al cuadrado entre i. Entonces sería, a ver, espérenme, sería función de logaritmo de y cuadrado sobre i menos de logaritmo de menos y cuadrada sobre 1. Y entonces la integral que teníamos aquí quedaría como coseno de pi cuartos menos x igual a,
tomando en cuenta que y es igual a e a la ix. Entonces esto queda como, vamos a factorizar este menos raíz de 2 sobre 2, 1 más i al cuadrado, por el logaritmo natural de e a la ix por el logaritmo natural de e a la 2ix más i entre e a la 2ix más 1 menos, entonces con este se lo cambio, entonces sería más li2 de menos e a la 2ix menos li2 de e a la 2ix a la 2ix sobre i, perdón, es este de aquí, cambiando el signo con este de acá. Entonces me queda este con este, no, cambiando el signo me queda así, e a la menos logaritmo e a la menos 2ix menos li2 de e a la 2ix sobre i menos, que me faltó ese, menos, si realmente aquí es y al cuadrado, pero y cuadrado por i, pero i es menos 1 entre i. Entonces lo mismo poner, entonces me queda como di logaritmo de menos e a la 2ix menos di logaritmo de perdón, ahí, de e a la 2ix sobre i. Entonces esta integral se puede ver así, pero esto no es integrable. O sea, no es integrable en términos de funciones elementales. Sí es integrable por medio de métodos numéricos, por ejemplo, pero no nos va a quedar una expresión como las que estamos acostumbrados a obtener en todos los ejemplos que hemos visto para encontrar la integral, el resultado de una integral. Entonces este es un ejemplo de una función que se ve bastante simple, pero que no se puede resolver en términos de funciones elementales. Y son funciones que salen en la física, estas cosas en óptica principalmente. Ahora, hay un hecho interesante porque la integral de esa misma función, pero evaluada de 0 a pi cuartos, por ejemplo, de 0 a pi medios, esa sí se puede integrar. Si es integrable. Entonces, para ello vamos a usar un resultado. Entonces, vamos a usar la simetría del integrando. Entonces, esto es un hecho general. Si f es integrable, entonces la integral de AB de f de x es igual a la integral de AB de f de a más b
menos x diferencial de x. Y la demostración de esto pues es simple, partimos de la integral que está aquí, la integral de AB de f de a más b menos x de x, hacemos u igual a más b menos x, entonces du va a ser igual a menos dx, y cuando x es igual a, la u es igual a más b menos a, es decir, la u es igual a b. Cuando x es igual a b, la u es igual a más b menos b es igual a a. Entonces me queda la integral de b a a de f de u por menos de u, que es igual a menos la integral de b a de f de u, pero esto es lo mismo que la integral de a b de f de u. Y como son variables mudas, esto es exactamente igual que la integral de a b de f de x. Entonces, esto tiene una interpretación geométrica, que es, o sea, si ustedes ven la gráfica en R2 de la función f de x, y trazan el punto medio, que sería a más b sobre 2. Entonces esto es una reflexión sobre esta recta, esta función que está aquí. Es decir, cuando ustedes veían las funciones f de c menos x, entonces estas funciones era desplazarlas respecto a una recta que realmente era la reflexión respecto a la línea horizontal, a la línea vertical x igual a c sobre 2, por ejemplo. Entonces tiene su interpretación geométrica. Ahora, esta identidad se puede hacer para calcular integrales de este tipo de manera más simple. Entonces, en este caso, a es igual a 0 y b es igual a pi cuartos. Entonces, vamos a decir que i sea igual a la integral de 0 a pi cuartos de x sobre coseno de x por coseno de pi cuartos menos x. Entonces f de x sería igual a la función x sobre coseno de x coseno de pi cuartos menos x. Entonces la identidad dice que esta integral de aquí va a ser igual a la integral de AB, exactamente igual a la integral de AB de 0 a pi cuartos de f de a más b menos x. Entonces f de a más b menos x es sustituir, en vez de x poner esto. Entonces es a más b menos x sobre coseno de a más b menos x por coseno de pi cuartos menos a menos b menos x. Entonces, sustituyendo esto aquí con el a y b que tenemos, esto va a ser igual a pi cuartos, voy a escribirlo completo, 0 a más b más pi cuartos menos x sobre el coseno de 0 más pi cuartos menos x por el coseno de pi cuartos menos a, que es 0 menos pi cuartos menos x. Diferencial de x utilizando 1. Y esto resulta en la integral de 0 a pi cuartos de pi cuartos menos x sobre el coseno de pi cuartos menos x por el coseno de menos x. Diferencial de x, pero coseno de menos x es coseno de x porque es simétrica. Son propiedades que demostraron de las funciones trigonométricas. Resulta que es la integral de 0 a pi cuartos de pi cuartos menos x sobre coseno de x por coseno de pi cuartos menos x diferencial de x.
Ahora vamos a sumar, si esta es la misma, esta i es esta de aquí, también es esta de acá. Entonces i más i va a ser igual a esta integral, la integral de 0 a pi cuartos. Esto lo vamos a hacer para eliminar la x que está aquí arriba. Tenemos que la integral original es esto, pero con el teorema esa integral es lo mismo que esta de acá. Entonces vamos a tomar una i como esta expresión y la otra i como esta, lo cual es correcto. Entonces me queda x de x sobre coseno de pi cuartos menos x más la integral de 0 a pi cuartos de pi cuartos menos x sobre coseno de x por coseno de pi cuartos menos x diferencial de x. Como son funciones continuas y más bien funciones integrables, entonces por las propiedades de la integral, esto me queda como la integral de 0 a pi cuartos de x más pi cuartos menos x sobre el mismo denominador, que es coseno de x, coseno de pi cuartos menos x diferencial de x. Y esto conduce a la integral de 0 a pi cuartos de pi cuartos de x sobre el coseno de x por el coseno de pi cuartos menos x. Y utilizando lo que vimos, o sea, vimos que coseno de x por el coseno de pi cuartos menos x era igual a 1 entre raíz de 2 por coseno de x por coseno de x más el seno de x. Esto va a ser igual a pi sobre 4 por 1 entre raíz de 2 integral de 0 a pi cuartos de dx sobre el coseno cuadrado de x, voy a escribirlo aquí, coseno cuadrado de x más coseno de x seno de x más coseno de x por el seno de x. Entonces esta parte de acá es igual a 2 veces la integral original, es igual a esto. Y podemos dividir todo entre 1 entre coseno cuadrado de x entre 1 entre coseno cuadrado de x, que es la identidad. Y aparte en el intervalo 0 pi cuartos no hay ningún problema porque coseno de x es distinto de 0 en ese pedazo. De 0 a pi cuartos es distinto de 0 ese coseno. Entonces puedo multiplicar por este cociente. Esto me queda como pi raíz de 2 sobre 4 por la integral de 0 a pi cuartos de 1 entre coseno cuadrado secante cuadrada de x, y acá me va a quedar coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x más coseno de x seno de x entre el coseno cuadrado de x, que es pi raíz de 2 sobre 4, la integral de 0 a pi cuartos de la secante cuadrada de x sobre 1 más seno entre coseno, que es tangente de x. Entonces si hacemos u igual a 1 más tangente de x, entonces diferencial de u es la derivada de la tangente de la secante cuadrada de x que ya está aquí. Y haciendo el cambio, si x es igual a 0, la tangente de 0 es 0 y la u es igual a 1. Y si x es igual a pi cuartos, la tangente de pi cuartos es 1. Entonces u es igual a 1 más 1 igual a 2. Entonces, esto se transforma en pi raíz de 2 sobre 4 por la integral de 1 a 2 de u sobre u.
Y esto es pi raíz de 2 sobre 4 logaritmo natural de u evaluado de 1 a 2. Y esto es igual a pi raíz de 2 sobre 4 logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Pero logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y esto me queda como raíz de 2 pi sobre 4 logaritmo natural de 2. Entonces tenemos que 2 veces la integral es igual a raíz de 2 pi sobre 4 logaritmo natural de 2. Entonces la integral, entonces, ¿por qué 2i? Porque es lo que teníamos acá. Ese 2i es igual a esto. Todo esto. Entonces la i es raíz de 2 pi sobre 8 logaritmo natural de 2. Por lo tanto, la integral de 0 a pi cuartos de x diferencial de x sobre coseno de x por coseno de pi cuartos menos x es igual a raíz de 2 sobre 8 pi logaritmo natural de 2. Entonces un ejemplo de cómo la integral indefinida no tiene una solución en términos de funciones elementales, pero cuando hacemos la integral definida entre dos límites de integración que sean adecuados para la función que estamos tomando aquí, porque la función no se anula, no hemos analizado qué sucede en ese caso, que es la integral impropia. Tenemos que tener cuidado de que los denominadores no se anulen en los límites de integración o en el intervalo que estamos integrando, lo cual no sucede aquí. Entonces, esta integral que tiene un aspecto al final no tan horrible en términos de la función de logaritmo, pero que tiene funciones, coeficientes complejos, no tiene una solución en términos de funciones elementales, porque esta de aquí, como mencioné, no se puede integrar, no se puede resolver en términos de funciones elementales. Entonces, por lo tanto, esta es una expresión compacta, pero en términos de una función conocida e importante que no se puede resolver de manera exacta. Y cuando evaluamos entre dos números, la integral resulta que utilizando esta simetría se puede hacer de manera bastante simple y nos da un resultado, evidentemente un número real, exacto en cierto sentido, ya que raíz de 2 pi y logaritmo natural de 2 no son números racionales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, con esta parte terminamos eso de la sustitución de Euler y la parte que les comentaba del algoritmo de Rich, donde hemos visto ya una integral que no se puede hacer y cómo demostrar que no se puede, lo cual es complicado, como pudieron observar acá, pero muchas veces cuando uno está trabajando en ciertas cosas, encuentra integrales que tiene que resolver y no sabe si se pueden resolver de manera cerrada o no. El algoritmo de Rich nos dice, o la computadora nos puede ayudar, pero si la función no es complicada, podemos hacer el análisis nosotros mismos también, como hemos aprendido acá. Y además necesitamos saber qué es lo que está haciendo la máquina para poder usarla correctamente. Ahora la última parte de esto va a ser que yo creo que lo voy a hacer en un video aparte para no revolverlo. Va a ser esa sustitución de Euler, que es interesante también. Entonces, una vez terminado eso, empezamos con lo de aplicación de la integral.